ver el día de hoy la prueba chi cuadrada. Esta prueba nos va a ayudar para evaluar diferencias. Diferencias entre variables que son cualitativas. Aurea, ¿nos podrías poner un ejemplo de una pregunta clínica que requiera ser respondida con una prueba de chi cuadrada? Ay, caray. Yo puedo. Retomando a lo Ahí, mejor Pamela. el ejemplo. Sí, Pamela, mientras Aurea piensa su ejemplo. Cuando se requiere ver si dos variables, quiero saber si están relacionadas, si su relación es al azar o no es al azar, como tal. Por ejemplo, bueno, así le entendí, ¿verdad? Sería, por ejemplo, en el caso del artículo de sepsis, ¿no? Si, por ejemplo, la sonda vesical está relacionada con que esté presente sepsis en el paciente. Puedo utilizar cuadrado. Solo recuerden que la palabra relación o correlación hacía referencia a dos variables cuantitativas. Entonces, la prueba de chi cuadrada lo que utiliza, lo que nos permite es evaluar diferencias, al igual que T de student o U, pero en este caso de variables que son cualitativas. Entonces, pongamos un ejemplo del artículo de sepsis, catéter central. Entonces, queremos determinar si existe diferencia entre los pacientes que desarrollaron sepsis y no tuvieron sepsis y la frecuencia de exposición a catéter central. Nosotros esperaríamos que hubiera diferencia, que hubiera en los pacientes con sepsis una mayor proporción o frecuencia de pacientes con catéter central en aquellos que desarrollaron sepsis. Entonces, en ese caso se utiliza, tenemos distintas pruebas, puede ser para grupos relacionados o no relacionados. Esta prueba, junto con el modelo de regresión logística, es lo que ustedes más van a utilizar en la clínica, porque en la clínica ustedes lo que tienen son desenlaces dicotómicos, a diferencia del modelo de regresión lineal, cuyo desenlace es cuantitativo y la mayoría de sus desenlaces son clínicos y dicotómicos. ¿Se complica el paciente o no se complica? Necesidad de ventilación mecánica, necesidad de intubación o presencia o mortalidad. Entonces, como ya lo dijo Pame, el valor de la prueba de chi cuadrada lo que nos ayuda a determinar es si esa diferencia que yo estoy observando se debe al azar o bien se lo atribuimos al factor de riesgo que estemos evaluando. Vean este ejemplo. Con este ejemplo queda muy claro el uso de la prueba chi cuadrada, así como sus supuestos. Entonces, imaginen que tiramos al azar una moneda y la tiramos 100 veces. Entonces, esperaríamos que cayera cara 50 veces y que cayera cruz 50 veces. Ahora, ¿qué pasa si caen cara 47 veces y cruz 53 veces? ¿Qué opinan ustedes? ¿Esa diferencia que yo estoy observando de 3 unidades es significativa o no es significativa? ¿O lo esperamos por el azar? Para eso se usa la chi cuadrada, ¿no? Precisamente para ver si con la sumatoria me sale que es una diferencia al azar o no lo es. Y esto es por el supuesto de... Bueno, había como un factor, ¿no? El 3.84. Ahorita justo en esta diapositiva se los voy a explicar. Exacto. Entonces, aquí, esta diferencia de 3 unidades, bueno, vamos del lado izquierdo, tenemos la fórmula. Chi cuadrada es la sumatoria de los valores observados menos los esperados al cuadrado entre los esperados. En este ejemplo de la moneda, si hiciéramos la sumatoria, bueno, tendríamos lo observado para cara son 47, menos lo esperado 50. Al cuadrado, eso me daría 9 entre 50, me daría 0.18. Ahora hago lo mismo con cruz. 53 menos 50 al cuadrado me da 9 entre 50, 0.18. Entonces, al final solo lo sumo
y me da 0.36. ¿Se acuerdan que cuando revisamos TED Student o la prueba U, utilizábamos las tablas que vienen hasta el final de los libros de estadística? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es encontrar este valor 0.36 en esta tabla. Entonces, lo primero es que ustedes tienen que identificar cuántos grados de libertad. Tengo cara y cruz, solo tengo dos opciones. Para esas dos opciones, en chi cuadrada son los grados de libertad, es decir, el número de grupos menos 1. Entonces, yo tengo un grado de libertad y me voy después a cada una de las columnas e identifico mi valor de 0.36. Entonces, como ven, está 0.016 y 2.7. No está el valor 0.36. Tengo que escoger el más cercano. En este caso es 0.016. Y en la parte de arriba vienen los valores de P. Entonces, para este ejemplo que les puse de cara y cruz, el valor de P es de 0.9. Entonces, ¿qué podrían decirme? ¿Esta diferencia es o no significativa? No es significativa. No es significativa. Esta diferencia todavía se espera por el azar. Javier. Sí, lo de los grados de libertad, en este caso, como son 2 menos 1, por eso quedó 1. Exacto. Ajá. Entonces, si hay variables como peso en el artículo que tenían 5 categorías. Ahí los grados de libertad eran 5 grupos menos 1. Ahí serían 4 grados de libertad. Pero en este caso, que es una variable dicotómica y que puedo hacer una tabla de 2 por 2, entonces yo tengo solo un grado de libertad. Entonces, hace ratito Pam me decía, es que hay un valor de referencia, 3.84. Vean, este 3.84 corresponde al valor de P de 0.05. Entonces, si ustedes al hacer la sumatoria, hay algunos artículos donde les ponen el valor de chi cuadrada. Si este valor es de 11, ¿qué dirían? ¿Que es significativo o no es significativo? Es que Pues sí. parece que el 11 siempre está del lado significativo. Si es de 11, estaría del lado de la significancia. Para arriba, sí, claro, estaba para arriba, ¿no? Exacto. Tienen todo valor que esté por arriba de 3.84, que es el límite de referencia para chi cuadrada, a 0.05, es significativo. Entonces, si ustedes tuvieran para un grado de libertad un valor de 11, dirían que la diferencia que ustedes están observando es significativa. Esa diferencia no se debe al azar. Es probable que ese factor de riesgo esté impactando en el desenlace. Entonces, este es el supuesto de la prueba chi cuadrada. ¿Tienen alguna duda hasta aquí de qué es chi cuadrada? No. ¿De la prueba? ¿No? Vamos a seguir. No. Ok. Hay distintos tipos de chi cuadrada. Ahí en las tareas, ustedes me pusieron solo la tabla de 2 por 2 y todos los valores de chi cuadrada. Entonces, es importante que ustedes identifiquen cuál es el tipo de chi cuadrada que corresponde. La chi cuadrada de Fisher, cuando ustedes hacen su tabla de 2 por 2, les va a dar SPSS, el recuento observado y el esperado. No, claro, y ustedes al hacer esa tabla de 2 por 2, identifican que una casilla tiene un valor esperado menor a 5, corresponde a la prueba de chi cuadrada de Fisher. Ahorita en el ejercicio seguramente esto va a quedar más claro. Chi cuadrada de Pearson la van a utilizar cuando al observar los recuentos esperados, las casillas sean mayores a 5. Van a utilizar la prueba de chi cuadrada de tendencia lineal cuando tengan 3 o más grupos. En ese caso, van a utilizar tendencia lineal. Hay un tipo de chi cuadrada de Mantel y Hensel que lo que va a hacer es evaluar o controlar el efecto de alguna variable de confusión, pero solo controla una variable. Entonces, en la clínica, nosotros nos quedaríamos cortos en la investigación clínica, porque siempre hay más de una variable que está confundiendo el resultado. Entonces, esto se utilizaba hace mucho tiempo, cuando todavía no teníamos la regresión logística. Con la regresión logística, ustedes van a poder
hacer la evaluación de diferentes variables de confusión, Javier. Si es 5, ¿Mande? si la celda una es 5, es que dice mayor o menor, pero si es 5. Si es 5, tú considerarías chi cuadrada de Pearson. Solo si es 5 menor a para 5, arriba. entonces usas Fisher. Okay. Ahorita vamos a ver abajo de las tablas de 2x2, el programa les especifica si hay alguna casilla con un recuento de menor a 5, entonces en ese caso ustedes ya tienen, si lo habían olvidado, la opción de elegir y verificar cuál es la prueba chi cuadrada que corresponda. Y finalmente tenemos la prueba de McNemar. Esta prueba se utiliza en pruebas relacionadas, cuando la muestra es relacionada. Por ejemplo, si yo quiero evaluar en un estudio cuasi experimental, que si posterior a la administración de una dieta hay una modificación en la proporción de pacientes que tenían síndrome metabólico antes y después de la dieta, utilizo la prueba de McNemar. Entonces, esta se utiliza para grupos o muestras relacionadas, en un antes y en un después. ¿Listos? ¿Hasta aquí todo bien? Estos son los supuestos de chi cuadrada. Ahora yo creo que va a quedar todo más claro a medida que vayamos desglosando el artículo de sepsis. Vamos a empezar con el artículo. Entonces, ¿qué les pareció el título? Andrea. Dice, sepsis neonatal intrahospitalaria, incidencia y factores de riesgo. Por el título, ¿cuál es el diseño que tú esperarías encontrar? Pues es descriptivo, ¿no? Puede ser retrospectivo, descriptivo, transversal, yo pensaría. Uno de cortes. Javier, ¿estás de acuerdo? Ahí, bueno, a mí me dio mucho conflicto el que diga incidencia, ¿no? Porque cuando hablamos de incidencia, pues estamos hablando de un estudio prospectivo y luego ya me encuentro la sorpresa que en la descripción dicen que fue algo retrospectivo, ¿no? Entonces, no sé si es correcto de manera retrospectiva decir que encontraste una incidencia. Ok. Acuérdense, entonces, lo primero, hace ratito Andrea dijo que es un estudio descriptivo y es un estudio transversal. Un estudio descriptivo podría evaluar incidencia, sí, pero un estudio transversal no. Acuérdense que la incidencia yo la voy a evaluar en ensayos clínicos o en cohortes, es decir, en estudios longitudinales. Y podría evaluar la incidencia si es una cohorte prospectiva o retrospectiva. Entonces ahí no habría problema, Javier, si es prospectivo o retrospectivo. Entonces, de acuerdo al título, pensaríamos que es un estudio de cohorte, pero vamos a ver qué dice el resumen. Vean, en el resumen dice que su objetivo es conocer la incidencia y factores de riesgo más frecuentes asociados con sepsis intrahospitalaria. De acuerdo a esto, pues pensaríamos que es una cohorte. ¿Están de acuerdo? Sí. No podría hacer un ensayo clínico y exponer a niños a lavado de manos y a otra mitad a no lavado de manos. Entonces, por ética y por lógica, estaríamos pensando y suponiendo que se trata de un estudio de cohorte. Pero sin embargo, cuando vemos los métodos, material y métodos, dice que incluyeron 49 casos y 50 controles. Entonces, ¿qué pasó ahí? Sí, retrospectivo, ¿no? Casos y controles. Hay un error. Controles, sí. No puedo, en un estudio de casos y controles, yo no puedo evaluar incidencia, porque el investigador es el que decide el porcentaje de casos y el porcentaje de controles. Él decide. En una proporción puede ser la proporción 1:1, 2:1, o si el desenlace es muy poco frecuente, puede ser hasta 4:1. Pero en este caso, entonces, se están contradiciendo. Si es un estudio de casos y controles, no hay manera de evaluar la incidencia. Entonces, desde ahí, ustedes dirían que si continúan leyendo o no este artículo, si lo toman como referencia para tomar una decisión clínica o si lo toman como referencia para sus antecedentes en el marco teórico. ¿Lo tomarían en cuenta con este error?
No. Ni siquiera hemos pasado a la siguiente hoja. Estamos en la hoja 1 y en el resumen. Entonces, todo tiene que ir llevando coherencia. Después vean los resultados. Dice, otra vez la incidencia. ¿Cómo es que ellos determinaron esa incidencia de 3% si tienen 47 casos, 49 casos y 50 controles? ¿De dónde lo sacaron? Eso ya no es lógico, ¿no? Ya no acuerdo. Ahí sería la incidencia cercana al 50%. Y vean ahora los factores de riesgo. Los factores de riesgo más frecuentes fueron peso corporal de 1.500 a 2.500, hipotrofismo, acceso central, ranitidina, esteroides, nutrición parenteral, alimentación parenteral, intubación, sonda orogástrica, vesical, cardiopatía y enfermedad de membrana hialina. ¿Cuál es el factor de riesgo? De acuerdo al artículo. ¿Les queda claro con el resumen? No. Pues ahí, parece que todos, ¿no? ¿Qué pone todos? Exacto. Los pondera como si todos fueran iguales. Si es de acuerdo a cómo se están presentando estos resultados, bueno, pareciera que el factor de riesgo es ser neonato. Todos son factores de riesgo. ¿Cuál tiene más peso? ¿Se acuerdan cuando hicimos el modelo de regresión lineal? Cuando calculábamos el coeficiente de determinación y ahí decidíamos cuál es el principal factor de riesgo, de acuerdo a qué tanto está aportando al desenlace. Entonces, eso es lo que nosotros requeriríamos. Lo podemos hacer mediante el modelo de regresión logística. Podemos calcular la R cuadrada y determinar cuál es el factor de riesgo que pesa más. Y bueno, suponiendo que este es evidentemente un análisis bivariado donde solo se calcularon los OR, por lo menos tendrían que habernos mostrado los ORs con los intervalos de confianza para que nosotros decidiéramos cuál era el factor de riesgo más importante por este análisis bivariado. No lo están mostrando, todos se ponderan igual y vamos a ver ahorita en nuestro análisis qué obtenemos nosotros. Entonces, vamos a ver sus cuadros de resultados. Entonces, este artículo es muy didáctico porque nos permite con toda claridad ir haciendo la base de datos e ir poniendo, y podemos a partir de la base de datos, pues ir haciendo distintos análisis, calcular los riesgos o hacer el análisis multivariado. Entonces, esta es la utilidad que tiene este artículo. Entonces, vean lo que hace la chi cuadrada. Vean este ejemplo, para acceso vascular. El 95% de los pacientes con sepsis tenían catéter central, en comparación con 6% de los pacientes que no tuvieron sepsis. Esta diferencia es justo la que está contrastando chi cuadrada. Entonces, bueno, aquí la diferencia es enorme, cercana al 90%, y por supuesto que esta diferencia es estadísticamente significativa. Entonces, esta es una chi cuadrada. Eso es lo único que nos dice. Si la frecuencia es distinta en cada uno de los grupos que ustedes están comparando. Pero ahora, otra forma de mostrar los resultados en la clínica podría ser calcular el OR. Entonces, a partir de mi tabla de 2×2, yo puedo calcular el OR. ¿Cuál es la fórmula para calcular el OR? ¿Se acuerdan? Javier. Bueno, hay que hacer la tabla de 2×2. Son productos cruzados. Es A por D. Entre C por B. Entre B por C. Entonces, de esta manera, ustedes podrían calcular los ORs. Entonces, déjenme minimizarlos. Ahora, vean la razón de momios o el OR para acceso vascular. Para catéter central, tenemos un OR de 11. Pero ¿cuál es el intervalo de confianza? No viene. No viene. ¿Qué pasa para sonda orogástrica? Está muy alto, 53, ¿no? Es un OR que está muy alto. Y ahorita que calculemos el intervalo de confianza, se va hasta 440. Entonces, desde aquí, pues a nosotros nos debe llamar la atención. Entonces, no es suficiente con que yo pueda observar el valor de P. Necesito tener el OR
y el intervalo de confianza. Porque imaginen para esa sonda orogástrica, es 50 y a ellos le pusieron 53 de OR. Esto quiere decir que un neonato con sonda orogástrica tiene 50 veces, aproximadamente 50 veces más riesgo que un niño que no tiene sonda orogástrica. Pero ahora imaginen que el intervalo de confianza vaya de 2 hasta 440. ¿Les parece lógico ese intervalo? No. No es para nada lógico. No puede ser que a un niño le aumente el riesgo 2 veces y a otro niño le aumente el riesgo 440 veces. Javier. Y ahí, por ejemplo, esos intervalos de confianza, como ¿qué corte hay para decir, pues está muy grande, está muy chiquito? No hay un número establecido, pero ustedes tienen que verificar. Entre más cercano esté al OR, entonces, no sé, imaginemos cerrado, que es un OR de 4. Entre más cercano esté, no sé, puede ser 2 y de 2 a 6, entre más cercanos estén, más confiables son esos intervalos de confianza. Entre más se alejen, lo más probable es que haya faltado cálculo de tamaño de muestra. Entonces, pero es importante que ustedes lo verifiquen. Ahorita en las tablas de 2x2 vamos a hacer algunos ejercicios para que veamos qué pasó ahí y por qué se comportaron de esa manera. Ahora, los voy a minimizar un momento. Vamos a ver, esta sería la tabla de 2x2 para catéter central y para sepsis. SPSS nos arroja los valores observados, que son los datos que están en negro, y los valores esperados, que son los que están en rojo. De acuerdo a estos datos, que es 40, 40, 8.9 y 9.9, Javier, ¿qué tipo de chi cuadrada voy a utilizar? Pearson, Fisher, tendencia lineal. De Pearson, ¿no? Porque los observo. Los esperados todos son mayores de 5, ¿no? Exacto. Ajá. Pame, ¿estás de acuerdo con Javier? Sí, ¿por qué no de 5? Me quedó la duda, ¿por qué no es una tendencia lineal si son 3 o más grupos? En este caso no tenemos 3 o más grupos. Tenemos 2. Sí, son 2. Ajá, es catéter central contrastado con sepsis y no sepsis. Entonces tengo solo 2 grupos. Un ejemplo donde yo utilizaría tendencia lineal es en Apgar, donde tenían 3 grupos de Apgar, o bien en peso, donde había 5 categorías de peso. Ahí, si yo quisiera evaluarlo, entonces ahí tendría que utilizar la de tendencia lineal. O en el de medicamentos que comparaban ranitidina, esteroides y antibióticos, ¿no? Ahí ya son 3 grupos, ¿no? Ah, ok. Ahorita vamos a hacer ese ejercicio. Ahí lo que ustedes tenían que hacer era codificar 1 por 1. Entonces estuve bien. Los que tenían antibiótico, los que tomaban esteroide y los que tomaban ranitidina. Entonces, ahí se tenía que hacer en 2 categorías únicamente. A eso se le llama hacer variables TOMI. A partir de esas 3 categorías, se hacen 3 nuevas variables. Ahorita se los explico. Entonces, ¿no valía comparar ranitidina, esteroides y luego esteroides antibióticos o algo así? No. No, o tomaba o no ranitidina, tomaba o no esteroides. Ya. Entonces, ahí había que hacerlo 1 por 1. Entonces, vamos, en esta primera parte, puse solo las impresiones de pantalla y ahorita lo vamos a ir haciendo con la base directo de SPSS. Entonces, el primer paso es analizar, se van a estadísticos descriptivos, se van a tablas cruzadas. Algo que es muy importante, les arroja, una vez que eligen tablas cruzadas, les da esta opción de filas y columnas. Aurea, ¿qué va en las filas y qué va en las columnas? En las columnas, siempre va a ser la variable independiente, en este caso la sepsis, y en las filas siempre el factor de riesgo que vamos a cruzar o que vamos a analizar. Exacto. Entonces, columnas, desenlace, filas, los factores de riesgo, la maniobra que ustedes quieran evaluar. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, si no se van a equivocar a la hora de hacer los cálculos de los ORs. Después, de este lado, del lado derecho, les aparece exacto, estadístico, casilla, formato.
lo primero que van a elegir es la opción de estadísticos. Ahí van a elegir chi cuadrada y vean, del lado derecho, casi hasta abajo, viene riesgo. Con esto les va a calcular el OR, el riesgo relativo, y los intervalos de confianza. Y la otra parte, en las casillas, cuando le dan clic en casillas, tienen que poner recuento observado y esperado. Si no le dan este recuento esperado, ustedes no van a saber cuál es el valor de chi cuadrada que deben tomar. Entonces, es muy importante que ustedes lo que activen esta opción. Y después, los porcentajes, aquí depende de cómo estén distribuidos los grupos. Si las filas y más bien el desenlace está presente 50% y 50%, pueden elegir por fila o columna indistintamente. Pero si tienen grupos con el desenlace de distinto tamaño, entonces eligen columnas. Y si es igual, bueno, es indistinto si es filas o es columnas. Después, este es el cuadro que les arroja SPSS. Entonces, otra vez es catéter periférico y catéter central. El primer recuento es el observado. Después viene el recuento esperado. Este es el que ustedes deben considerar para elegir chi cuadrada. 9.1, 8.9, 49 y 41. A partir de aquí, entonces, ya ustedes eligen cuál es la prueba de chi cuadrada que corresponde. Vean aquí, tengo chi cuadrada, un valor de chi cuadrada, al sustituir los valores de la fórmula, de 12.9. Es mayor a 3.84. Si yo solo tuviera el valor de chi cuadrada, pues no sé con exactitud de cuánto es el valor de P, pero sabría que es estadísticamente significativo. Entonces, en este caso es chi cuadrada y aquí está mi valor de P. Entonces, esta diferencia que yo estoy observando es significativa. Y vean, en la parte de abajo siempre les pone este pequeño resumen. 0 casillas han esperado un recuento menor que 5. Entonces, aquí ya les está dando la clave. Aquí 0 casillas, pues es chi cuadrada de Pearson. Si les pone que es una casilla, con una casilla que tenga un recuento esperado menor a 5, en ese momento ya ustedes eligen chi cuadrada de Fisher, que viene casi a la parte de abajo. Y después, vean cómo aparece tendencia lineal. Dice asociación lineal por lineal. Entonces, aquí viene ya su valor de P. Y como le activamos la opción de riesgo, me da primero el OR y en la parte de abajo me da los riesgos relativos. ¿Cuál es la medida de asociación que corresponde para casos y controles? OR, ¿no? Razón de momios. Exacto. OR o razón de momios. Si fuera un ensayo clínico o una corte, yo calcularía el riesgo relativo. Y vean cómo el OR siempre va a ser mayor al riesgo relativo. El OR es de 11 y el riesgo relativo es de 2.11. Por eso es que las medidas de asociación tienen que utilizarlas de acuerdo al diseño de su estudio. Entonces, bueno, en este caso corresponde OR. Y vean el intervalo, es de 2.3 y se va hasta 51. ¿Qué opinan? ¿Está amplio o no está amplio ese intervalo? Está muy amplio. Está muy amplio, ¿no? Está amplio. Vean ahora a qué se lo atribuimos. Vean cómo se comportan las casillas. Los pacientes que tuvieron catéter periférico, 16 no tuvieron sepsis, en comparación con 2 que tuvieron sepsis. Ahora, vayámonos a central. 34 pacientes con catéter central no desarrollaron sepsis y 47 sí. Este 2 que ustedes ven en las casillas, este valor tan pequeño es lo que está haciendo que se comporte de esa manera el intervalo de confianza y que sea tan amplio. Entonces, siempre tienen que analizar las tablas de 2x2, cómo se comportan. Va a haber dos condiciones en las que yo no voy a poder calcular el OR. No sé si por ahí les pasó al hacer el ejercicio o al utilizar, pueden utilizarlo en la OpenEpi, pueden ocupar EpiInfo. Hay dos condiciones en las que no van a poder hacer el cálculo de OR, que fue lo que pasó en algunas de las tareas.
Si tuvieran por acá en las filas 3 categorías o más, no van a poder calcular el OR. Y cuando una de estas casillas tiene 0, tampoco podrían calcular el OR. Por eso es que antibiótico y peso, por ejemplo, no podían ustedes obtener el OR. Entonces, es importante que ustedes lo consideren. Y finalmente, ahorita, yo creo que en la segunda parte del video, lo vamos a hacer en SPSS. Y aquí, ya para terminar en PowerPoint, ¿cómo presentarían ustedes los resultados? Tendrían que presentar, vean, frecuencias y proporciones de cada uno de los grupos. Aquí están las frecuencias, luego están los porcentajes, y ahí mismo pueden poner su OR y su intervalo de confianza. Eso da más información a solo poner el valor de P, porque me permite analizar con toda claridad el comportamiento de los ORs. Aquí, vean, para antibiótico, el OR no se pudo calcular y daba un resultado de -1. Esto fue en EpiInfo, pero en SPSS ni siquiera se los calcula. Vean, sonda orogástrica. El OR es de 56 y se va de 7 hasta 440. Entonces, ahí probablemente, vean, es tamaño de muestra. En un grupo, en los que tienen sonda orogástrica, 48 tuvieron sepsis. Solo 1 no tuvo sepsis. Entonces, esto es lo que está haciendo que ese intervalo de confianza se vaya a 440. Entonces, vean cómo da mucha más información el que ustedes muestren los intervalos de confianza, el OR y las categorías en cada uno de los grupos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ¿Andrea? Creo que no. Aurea. En ese diseño del estudio, particularmente casos y controles, en base a lo que usted mencionó, creo que es más significativo mostrar el OR y el intervalo de confianza que por sí solita la P, ¿verdad? Por supuesto. Si ponemos el valor de P, entonces llegaríamos a la conclusión de ellos. Todo es significativo, todos los factores de riesgo son significativos, pero ¿cuál es el que más pesa? Cualquier persona podría cuestionar, imaginen que de verdad fuera así, que sonda orogástrica diera un riesgo de 56, pues prácticamente estaríamos garantizando que ese sería el factor de riesgo para desarrollar sepsis. Pero cuando vemos los intervalos de confianza, pues ya no podríamos estar tan seguros. Entonces, ¿y ahorita nos podría enseñar a sacar esta tablita, esta última? Claro que sí. Ahorita lo vamos a hacer en SPSS. Entonces, ¿hasta aquí dudas? No, ninguna. ¿No? Okay. Ya casi termina la sesión. Ya son los 40 minutos. Entonces, lo voy a detener y vamos a volver a entrar. Les mando la invitación para que vuelvan a entrar y ya nos pongamos a hacerlo en SPSS. Pues ahorita les mando el link. Entonces, ya tenemos la base de datos. Esta se las voy a compartir para que ustedes puedan hacer los siguientes ejercicios y que todos tengamos la misma base y los mismos datos y que no haya variación. Entonces, nos vamos a ir a analizar, nos vamos a estadísticos descriptivos y a... Ya está ahí ahora. Tablas cruzadas. Analizar, estadísticos descriptivos y tablas cruzadas. Acuérdense siempre, este es el paso más importante. El desenlace va en las columnas. Entonces, la presencia de sepsis. Y ahora, si yo quisiera evaluar el peso al nacer, vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver si nos da o no nos da el riesgo y qué podemos hacer. Entonces, en filas, yo elijo peso al nacer. En estadístico, elijo chi cuadrada, elijo riesgo y continúo. En casillas, yo elijo recuento observado, esperado y porcentajes por columna. Y listo. Creo que no se vio en la pantalla, doctora. Sí, no lo... ¿No se vio esta parte? No, se quedó la lista de variables nada más. Okay,
Ahora sí. ¿Desaparece ya el cuadro de No, resultados? ¿Qué estás no, haciendo? solamente la lista No, de... nada más aparece la tabla de datos, ¿no? Sí, Aquí ya lo encontré. Sí, ya, Ahora ya sí. acabó en la las pantalla. pantallas. ¿Listo? Listo. Ahora sí. Ujú. Vean qué es lo que pasa. Tengo 5 categorías de peso. Y vean, tengo en los pacientes menores de 1 kilo, no tengo ningún paciente con sepsis. Y tengo 3 pacientes con sepsis que pesaron menos de 1 kilo. Entonces, aquí para empezar ya tengo una categoría que tiene una casilla de 0. Pero además, el OR multiplica o considera solo las cuatro casillas en una tabla de 2 por 2. Entonces, vean cómo aquí no me calcula el riesgo. ¿Qué se les ocurre hacer para poder calcular el riesgo tomando en cuenta peso? Ponerle punto 1 o un sujeto, no sé. Okay. En lugar de 0, poner... En lugar de 0, ponerle 1. ¿Qué opinan los demás? Ay, sí, Punto 1. Okay. Una opción podría ser que en lugar de tener estas 5 categorías, no tenemos un tamaño de muestra tan grande. Entonces, en lugar de tener estas 5 categorías, yo podría reducirlo a 2 categorías. Podría tener ahora un punto de corte. No me conviene el punto de corte de menos de 1000 porque ya vimos que hay una casilla con 0. Entonces, ese punto de corte no me conviene. Pero, ¿qué tal si eligiéramos 2500? Yo podría ahora tener pacientes con un peso mayor o igual a 2500 y pacientes con peso menor a 2500. Esta podría ser una opción y ahora sí, ya podría calcularlo. Pero vamos en este mismo ejemplo a ver qué tipo de chi cuadrada corresponde. ¿Cuál utilizarían? Chi cuadrada de Fisher, de Pearson, razón de verosimilitud o asociación lineal por lineal. Ahora sí sería una asociación lineal, por lineal, ¿no? Exacto. Y vean como aquí ya ni siquiera les da el valor de chi cuadrada de Fisher, ya no se los pone. Entonces, ahí ustedes lo descartan. Aquí el valor de chi cuadrada que ustedes tendrían que poner es este, el de asociación lineal. Y esta diferencia es significativa. Entonces, aquí lo que ustedes tendrían que hacer, entonces, es hacer su variable en 2 grupos. Yo ya la tengo en 2 grupos, lo vamos a calcular y vamos a ver cuánto nos sale. Ahora, peso va a aparecer en solo 2 categorías. André. Podemos hacer 3 categorías de peso, como juntar a los menores de 1000 junto con los de 1500, ¿no? Hasta 1500. Ajá. Solo que si tienes 3 categorías, no vas a poder calcular así el OR. Necesitaríamos hacer, si tienes 3 categorías, calcular el OR, pero a partir de regresión logística. Entonces, sí hay opción. Pero en casos donde tienen pocos pacientes, es importante que cuiden su tamaño de muestra. Entonces, ahí vale la pena que reduzcan las categorías. Entonces, por regresión logística, lo podríamos calcular, pero quitando ese 0. Si no quitan ese 0, el programa no les va a calcular el OR. Entonces, si agrupan de manera distinta, bueno, pues ya van a poder calcular el riesgo. Entonces, aquí está en 2 categorías. Y vean como ahora sí, yo tengo 2 grupos a partir de 2500. Entonces, ¿qué tipo de chi cuadrada ahora utilizo para este grupo, Aurea? Pearson. Ajá. Los recuentos esperados, todos, son mayores a 5. Utilizo chi cuadrada de Pearson, que tiene un valor de 27, está pero muy alejado del 3.84. Entonces, es un valor que es estadísticamente significativo. En el grupo de pacientes con sepsis, yo tengo pacientes con un peso, una mayor frecuencia de pacientes con un peso menor
a 2.500. Y ahora vamos a ver el OR, ahora sí ya me lo calcula. Y vean, el OR es de 10 con un intervalo de confianza que va de 4 a 28. En este caso, el OR no es, el intervalo no está tan amplio como en el ejemplo que habíamos visto anteriormente. El ejemplo de sonda orogástrica. Entonces, ahí es aquí la misma pregunta de Javier. Si no hay o sea, no hay cómo decir del intervalo qué tanto es tantito, o sea, qué tanto es tan grandote ni nada, ¿no? No tenemos un parámetro de referencia. Solo aquí, bueno, ustedes esperarían, tal vez yo les diría, un intervalo de confianza menos amplio sería si yo tengo el intervalo en 8 y se va a 12. Ese sería un intervalo menos amplio, pero aquí se va de 4 a 28. Piénsenlo en la clínica, el impacto que tendría en la clínica. Un niño tendría un riesgo de 4 y otro niño de 28. Entonces, en la clínica eso resulta pues no tan práctico. No tan práctico. Tan lógico. Entonces, aquí otra vez podrían decir que probablemente fue tamaño de muestra. Vean, este grupo, estos 8 pacientes seguramente son los que están haciendo que ese intervalo de confianza se vaya a 28. Pero en el ejemplo anterior teníamos solo 2 pacientes que hacía que se fuera a 440 el intervalo de confianza. Entonces no tenemos un punto de corte establecido ni tajante, pero piénsenlo en la clínica, en el impacto que en la clínica tendría ese riesgo de 2 y el riesgo de 28, de 440. Les quiero poner un ejemplo de... vamos a trabajar ahora con antibiótico. Vamos a ver qué pasa con antibiótico. Entonces, cuando ustedes no puedan calcular el OR, que les ponga el programa que no es calculable o les dé un valor negativo, o aguas, regrésense y vean su tabla de 2x2. Vean aquí cómo se están comportando. Primero, ¿qué tipo de chi cuadrada van a utilizar? Pearson, ¿no? ¿Pearson? ¿Segurísimo? ¿Tendencia? Ok, tendencia. Por aquí dijeron tendencia. No puede ser tendencia lineal porque tengo solo 2 grupos. O tomó antibiótico o no tomó. Perdón. Pero la mayoría tienen antibiótico, entonces yo no sé, ¿vale la pena hacer la comparación? Pues porque un solo paciente no tuvo antibiótico, entonces, ¿qué análisis estoy haciendo? Por supuesto. Entonces, vean, aquí no me da el OR, me calcula el riesgo relativo, pero no me da el OR. ¿Por qué no me lo calcula? Por esto que dijo Andrea, todos los pacientes que tienen sepsis tienen antibiótico. Por esa razón. Entonces, aquí no vale la pena ni siquiera ingresarlo al modelo. La diferencia va a ser significativa, pero aquí todos los pacientes que tienen sepsis tuvieron antibiótico. Entonces, pero también los que no tienen sepsis, o sea, todos tuvieron antibiótico, entonces no nos va a dar ningún impacto estadístico, ¿no? O sea, no podemos hacer un análisis porque en realidad en relación al antibiótico no hay un grupo control. Exacto. Entonces, esta variable no tiene caso que ustedes la analicen. No podrían utilizar chi cuadrada de tendencia lineal porque solo tienen 2 grupos. O tiene antibiótico o no tuvo antibiótico. Entonces, esa está descartada. Luego, Javier dijo que era chi cuadrada de Pearson. No puede ser Pearson porque aquí hay un recuento esperado de 0.5 y otro de 0.5. Entonces, corresponde Fisher. Una Fisher. Fisher. Y vean, les está dando un valor de 1. ¿Por qué les está dando un valor de 1? Por esto que dijo Andrea. Los pacientes que tuvieron antibiótico tienen 49 con sepsis y 49 sin sepsis. Entonces, no hay diferencia. Entonces, esta variable no tiene caso que ustedes la analicen y la metan a un modelo. Pero ustedes se quedarían conformes si fuera su proyecto y ustedes quisieran evaluar los factores de riesgo para desarrollar sepsis, ¿se quedarían conformes con estos análisis que hemos hecho? Por ahí dice Andrea que no. ¿Por qué no?
Bueno, en relación a los antibióticos no me es de utilidad, ¿no? Tendríamos que analizar otras variables para ver qué peso van teniendo cada una y decidir, ¿no? No sé. Entonces, este es el preámbulo para la siguiente clase. La siguiente clase nos toca revisar regresión logística. Okay. Entonces, no podríamos quedarnos aquí porque cada factor de riesgo, en este caso, si ahora vuelven a hacer su tarea y meten todas las variables que les faltaron evaluar, pues la mayoría son significativas. Hay dos que no son significativas. Entre ellas, creo que una de ellas era cesárea y otra el sexo. Ahí no había diferencias significativas. Entonces, para que ustedes de verdad puedan ponderar y para que ustedes decidan si es sonda orogástrica, si es catéter central, si es tipo de alimentación o es peso, ustedes lo que tienen que hacer es un modelo de regresión logística, donde puedan evaluar el efecto de los distintos factores de riesgo y que vean ustedes cuál es el que pesa más. Entonces, vamos a hacer, les voy a enseñar un ejemplo de regresión logística. Se tienen que ir a leer el artículo, no recuerdo, creo que es no me acuerdo el número, de la serie. Regresión logística de ahí, o del libro del Portney, ahí viene bien descrito. Eso les va a ayudar para poderlo entender. Entonces, no va a haber tarea para la siguiente semana, solo tienen que leerlo y métanse, pueden explorar la base que ahorita les voy a mandar, esta misma de sepsis, pero para que todos tengamos la misma, y vayan haciendo sus ejercicios. Eso les va a ayudar mucho. Entonces, aquí en analizar se van a ir a regresión y ahora se van a ir a regresión logística binaria. Vean, ahora cambia un poquito la entrada. En dependientes, pues va a ser sepsis. Eso es lo que yo voy a querer predecir. Y ahora yo puedo predecir, ¿qué les parece? Podemos elegir peso, podemos elegir nutrición parenteral, podemos elegir acceso vascular y sonda orogástrica. Ahí ya puedo elegir todas las variables que necesite. ¿No hay límite? Sí hay límite. ¿Se acuerdan? Aquí vamos a entrar otra vez al número de variables por evento. En este caso tenemos 40. ¿Perdón, Andrea? ¿Depende del tamaño de la muestra? Depende de cuántos pacientes tengan el desenlace. En este caso tenemos 49 pacientes con sepsis. 49, si ustedes lo dividen entre 10, solo podríamos ajustar por 4 a 5 variables. No podría ajustar para más. Entonces, no podría meterlas todas, porque si las meto todas, el modelo va a explotar y me va a dar resultados que no son lógicos. Entonces, tengan siempre en cuenta cuántos pacientes tenían en el desenlace. Si tuviéramos 30 pacientes con el desenlace, solo podría ajustar por 3 variables de confusión. Entonces, aquí me aguanta hasta estas 4, pero ya no podría meter más por el tamaño de muestra. Esto lo vamos a ver con toda calma y paciencia la siguiente clase. De regresión logística, entonces. Pero yo puedo hacer varios ejercicios con distintas 4 variables. Claro, ¿Y con cuál se van a quedar? Con aquel que clínicamente explique más. Por ejemplo, está sonda orogástrica y está nutrición parenteral. Entonces, probablemente yo no podría ingresar al modelo sonda orogástrica y nutrición parenteral, porque tal vez estaría hablando de lo mismo. Entonces, ustedes van a elegir aquellas variables que clínicamente sean significativas, van a elegir un modelo que explique, o bien al evaluar la R cuadrada, van a elegir aquel modelo o aquella combinación que tenga una R cuadrada mayor. Así es como ustedes lo van a hacer. Esto requiere que hagan múltiples ejercicios para que al final ustedes decidan cuál es la mejor combinación. Esto lo vamos a hacer todo por pasos la siguiente semana y las siguientes semanas hasta que quede claro. Entonces, vean, esta es la salida. Tengo otra vez R cuadrada, como en regresión lineal. Aquí, estas variables que yo metí al modelo
me explican 78% del desenlace. Entonces, este pareciera que es un buen modelo. Y vean, ahora, lo que yo obtengo, esto que dice exponente beta, es el OR. Es el OR y los intervalos de confianza. Ahora yo tengo peso. Aquí tengo peso, nutrición parenteral, acceso vascular y sonda. Ajá. Pero vean, aquí, acceso vascular, ¿de cuánto es el valor de P? .80, ¿no? Punto 84. Entonces aquí ya perdió significancia. El OR se va de 1.3 y va de 0.09 hasta 19. Entonces aquí, en este modelo, ya acceso vascular perdió peso. Ya no tiene significancia estadística. Entonces aquí ustedes tendrían que decir, si nos quedáramos solo con este modelo, pues diríamos que es peso, nutrición parenteral y sonda orogástrica. Y en este caso ya no tendría peso el acceso vascular. Pero vean qué pasa con sonda orogástrica. Otra vez está haciendo cosas raras. Vean el OR. Sí. 104 y va de 5.7 hasta 1917. No, pues no. Ese sí no le creo. Cualquier persona que lo lea, cualquier pediatra que lo lea, diría, ay, sí, ¿cómo no? Ajá. Esto no puede ser posible. Por eso queríamos el límite, para no hacer el oso en un... Por supuesto. Cualquier persona te va a cuestionar. Imaginen que esto fuera real. Pues la sonda orogástrica es el factor que predice sepsis. Entonces, algo está pasando con esta variable. Ya vieron que le falta tamaño de muestra. Entonces, podrían hacer una combinación ahora quitando sonda orogástrica. Y pueden meter alguna otra variable en lugar de sonda. A lo mejor, no sé si está edad gestacional o algún otro tipo de sonda. Entonces, esto es lo que nos va a permitir hacer el modelo de regresión logística. Pero para entenderlo, necesitábamos conocer primero el modelo bivariado, que es o el OR sin ajuste o la prueba de chi cuadrada. Entonces, en esto es en lo que nos vamos a enfocar la siguiente clase. Tienen la base para hacer ejercicios y si quieren les puedo mandar otra base para que lo vayan explorando y para que ustedes vayan haciendo los ejercicios. Bien. Híjole, creo que ya se me acabó el tiempo, ya son las 7:06. ¿Tienen hasta aquí alguna duda, comentario, queja, sugerencia? Aurea. Yo tengo dos preguntas. La primera es que desde las tablitas que nos presentó al principio, desde el punto esperado, si es mayor a 11, ¿podemos establecer o inferir que la variable va a ser significativa? No, no es 11. El punto de corte era 3.84. Les puse como ejemplo una variable que tuviera un resultado de 11. Entonces, el punto de corte es 3.84 para un grado de libertad. Si tienes un valor de chi cuadrada que rebase ese 3.84, tu variable es significativa. Y me conecté un poquito tarde, pero vi que su base de datos corrió todas las variables. Pero en mi caso siempre tuve duda de correr todas las variables porque la sepsis siempre iba cambiando el número con los sepsis y sepsis no con respecto a los factores de riesgo. Entonces ahí no sabía cómo hacerle. Y hice muchas tablas, las dos variables en cada tabla. Ok. No, las puedes meter todas juntas. Siempre. ¿Cómo cambian los grupos de sepsis y no sepsis para correr todas las variables? Mira. Ahí, si ustedes partieron para hacer la base de la cantidad de pacientes con sepsis y no sepsis, ahí habría que irlo haciendo variable por variable. Entonces, primero para catéter central y periférico, para sonda orogástrica, partiendo siempre de sepsis y no sepsis. Aquí, ustedes podrían meter, al hacer las tablas de 2×2, todas las variables que quieran. Pueden meter todas de un jalón. Y les va calculando una chi cuadrada. Les va dando por separado las tablas cruzadas, pero variable por variable, de forma separada. Entonces ahí las podrían meter todas, sin ningún problema. No sé si esa era la pregunta. Es que, no, es que la sepsis siempre cambia con respecto al
factor de riesgo que se estaba midiendo. O sea, el grupo de los que tenían sepsis y no sepsis siempre cambiaba con respecto claro. a... Ajá. Aquí va a cambiar, por ejemplo, para cardiopatía, va a cambiar el comportamiento. Por eso es que al hacer las tablas de 2x2, tienes que hacerla una por una, te la da una por una. Siempre va a ir cambiando. Ajá. Al final, esto, la única manera de ajustarlo todo es con el modelo de regresión logística, donde tú ya puedes considerar el efecto de las distintas variables, las distintas combinaciones. ¿Es acceso vascular o es simplemente que los niños que tenían menor peso tenían un peor estado y requerían más, no sé, a lo mejor no solo requerían catéter central, sino también alimentación parenteral? Entonces, la única forma que tú tendrías de ajustarlo todo es utilizando el modelo de regresión logística. De lo contrario, en el modelo bivariado solo van a poder hacer esto, tablas cruzadas, una por una, tal como lo hicieron. Eso es lo adecuado. Por eso, esa es la limitante del modelo bivariado, que se va analizando solo una variable a la vez, pero no me permite controlar el efecto de distintas variables de confusión. Entonces, esto que tú comentas es una limitación de chi cuadrada y por eso es que tenemos que ir más allá y hacer modelos multivariados. Entonces hay una regresión logística, ¿no? Pame? No, ninguna. Esa era también una de mis dudas, que cómo podía yo accesar todas las variables, porque yo lo hice manual y sí, me tardé como 3 horas. Pero pues bueno, ya con el SPS a lo mejor utilizando otro modelo podría meter todas las variables. Aquí vean, yo metí todas, las pude haber metido todas y me da las tablas de 2x2 para todas las variables en un solo paso. Pero pues al final es un modelo bivariado y solo va analizando factor por factor. Entonces aquí yo requeriría un modelo de regresión logística. Pero el número de pacientes con sepsis y no sepsis siempre cambia con respecto a cada valor. ¿Cómo lo calculó? Ajustándolo a la población. Esto dependerá de, puede ser aquí la fórmula de eventos por variable. Entonces, dependerá cuántas variables, cuántos factores de riesgo tengas identificados asociados a sepsis. Entonces, imaginen que tenemos 10 factores de riesgo. Entonces, la fórmula es 10 y eso se multiplica por 10 o el número de variables que ustedes o factores de riesgo que quieran evaluar y se divide entre la frecuencia del desenlace. Entonces, si fuera 50%, dividen 10 entre 0.50 y lo multiplican por 10. ¿Eso cuánto les da? 10 entre 0.5 y multiplicado por 10. $200. Entonces, en este caso, para hacer un modelo que permita el ajuste por 10 variables de confusión, en esta misma relación de 1 a 1, 50% de pacientes con el desenlace, requeriríamos 200 participantes. Con 200 participantes, entonces, ahora sí, yo podría hacer un modelo ajustado hasta por 10 variables. Okay. Entonces, depende de su diseño arquitectónico, de cuántas variables ustedes identificaron como posibles variables de confusión. Pero sí es importante que ustedes lo tengan en cuenta. La siguiente semana les pongo algunas diapositivas donde hagamos ejercicios de cálculo de tamaño de muestra de eventos por variable, para que esto quede más claro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No, ninguna. ¿Está bien? Pues más que nada mandar saludos y toda la fuerza y interés a José Ramón. Sí. Es un gran compañero y lo queremos mucho. Esperemos que se mejore pronto. Me dijo en la mañana todavía que sí se iba a conectar. Yo espero que esté mejor. Y bueno, esperemos que ya para la siguiente clase lo tengamos por aquí, haciéndonos muchas preguntas. Bueno, por esta clase sería todo. Ahorita les hago el video y les comparto el link y les paso 2 bases para que ustedes puedan hacer ejercicios. Me dio mucho gusto saludarlos, cuídense mucho y seguimos en contacto. Cualquier duda o cualquier cosa que necesiten, yo sigo en el CAIC, entonces me avisan.
Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.